La noche era densa, un manto de sombras roto apenas por el parpadeo débil de un farol defectuoso en la esquina del callejón. El aire olía a aceite rancio, pescado podrido y algo más, algo metálico, como si la ciudad misma estuviera oxidándose bajo la llovizna persistente. Luna, una perra mestiza de pelaje grisáceo y ojos ámbar que parecían guardar secretos antiguos, avanzaba con pasos cautelosos entre los montones de basura amontonados contra las paredes húmedas. Sus patas, endurecidas por años de vagar por las calles, apenas hacían ruido al rozar el pavimento resbaladizo. El mercado, que durante el día hervía de gritos y colores, ahora era un laberinto de silencio roto por el eco ocasional de un motor lejano o el maullido de un gato hambriento. Luna sabía que debía moverse rápido, los humanos no tardarían en barrer los restos del día, y con ellos, cualquier posibilidad de comida. Su olfato, afinado como un cuchillo, captó un rastro de pan mohoso y carne desechada. Se acercó a un contenedor volcado, sus orejas alertas, girando como antenas. El hambre era una garra constante en su estómago, pero la experiencia le había enseñado a no confiar en la quietud. La ciudad nunca dormía del todo, y en sus sombras siempre acechaba algo. Mientras hurgaba entre cáscaras y bolsas rotas, un crujido la hizo detenerse. Levantó la cabeza, sus ojos brillando bajo la luz tenue, y vio una figura moverse al fondo del callejón. No era un gato, ni un mendigo buscando refugio. Era algo más grande, más deliberado. Humanos. Luna gruñó suavemente, un sonido que vibró en su garganta como un tambor lejano. Había aprendido a temer a los hombres que se movían en la oscuridad, los que no gritaban ni reían, los que olían a intenciones ocultas. Ahí está, susurró una voz grave, cortando el aire como un cuchillo. Luna retrocedió, sus patas tensas, listas para correr. Pero antes de que pudiera girar, un segundo hombre apareció a su izquierda, bloqueando la salida del callejón. Era alto, con una chaqueta de cuero que crujía al moverse, y sus manos estaban envueltas en guantes negros. El olor a sudor y tabaco la golpeó como una ola. No la dejes escapar, Raúl, dijo el primer hombre, emergiendo de las sombras. Llevaba una linterna que proyectaba un haz de luz errático, iluminando su rostro por un instante, ojos hundidos, barba desaliñada, una cicatriz que le cruzaba la mejilla como un río seco. Luna sintió un escalofrío recorrerle el lomo. Había enfrentado perros más grandes, peleado por restos de comida, esquivado patadas y piedras. Pero estos hombres no eran como los vendedores del mercado o los borrachos que tropezaban en la noche. Estos hombres la miraban como si ella fuera algo más que una perra callejera. La miraban como si supieran algo que ella no. Tranquila, perrita, dijo el de la chaqueta, agachándose lentamente. Su voz era suave, casi dulce, pero había un filo en ella, como el zumbido de una avispa. Sacó algo de su bolsillo, un bulto envuelto en cuero oscuro, del tamaño de una manzana pequeña. Luna retrocedió, sus garras raspando el suelo. El instinto le gritaba que corriera, pero el callejón era un embudo, y el tercer hombre, que ahora bloqueaba la única salida, sostenía una red en las manos. No tenemos toda la noche, gruñó el de la cicatriz, mirando su reloj. Asegúrate de que lo trague. Nadie sospechará de un perro. Luna no entendía las palabras, pero el tono le erizó el pelaje. Giró, buscando una grieta, un hueco, cualquier cosa. El contenedor estaba a su derecha, pero era demasiado alto para saltarlo. Las paredes del callejón, cubiertas de musgo y grafitis, se alzaban como muros de una prisión. El hombre de la chaqueta se acercó, sosteniendo el bulto de cuero con una mano mientras con la otra sacaba un trozo de carne cruda. El olor era tentador, un anzuelo para su hambre, pero Luna no era estúpida. Había sobrevivido demasiado tiempo para caer en trampas tan obvias. Vamos, bonita, come, dijo el hombre, arrojando la carne a sus pies. Luna olfateó el aire, pero no tocó la comida. Sus ojos se clavaron en el bulto de cuero, que ahora desprendía un olor extraño, no del todo químico, no del todo vivo. Era algo que no podía nombrar, algo que la inquietaba hasta los huesos. Basta de juegos. Espetó el de la cicatriz, dando un paso adelante. Antes de que Luna pudiera reaccionar, el hombre de la red se abalanzó. La malla se cerró sobre ella, atrapándola como una araña en su tela. Luna se retorció, gruñendo, sus dientes buscando carne, pero la red era fuerte, y los hombres eran rápidos. El de la chaqueta la inmovilizó,
presionando su cuerpo contra el suelo húmedo. El frío del pavimento se filtró en su pelaje, y por un instante, Luna pensó en rendirse. Pero entonces sintió las manos del hombre abriéndole la mandíbula con fuerza, y el bulto de cuero siendo empujado hacia su garganta. «Traga, maldita sea», gritó el hombre, su voz cargada de urgencia. Luna se atragantó, el objeto era duro, irregular, demasiado grande para su garganta. El cuero raspaba, y un sabor amargo le quemó la lengua. Intentó vomitar, pero la presión de las manos era implacable. Con un último empujón, el bulto pasó, alojándose en su estómago como una piedra. Luna jadeó, sus pulmones luchando por aire, mientras los hombres la soltaban. «Listo», dijo el de la cicatriz, limpiándose las manos en los pantalones. «Ahora déjenla ir. Nadie la buscará». La red se aflojó, y Luna, tambaleándose, se puso en pie. Su cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por algo más, una sensación extraña que crecía en su interior. El objeto en su estómago parecía vivo, pulsante, como un corazón ajeno latiendo dentro de ella. Los hombres retrocedieron, observándola con una mezcla de alivio y cautela. «Vámonos», dijo el de la chaqueta, apagando la linterna. «Si falla, estamos acabados». Luna no esperó a entender. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la abertura del callejón, sus patas deslizándose en el pavimento mojado. Corrió sin mirar atrás, el eco de las voces de los hombres desvaneciéndose en la lluvia. La ciudad se desplegaba ante ella, un laberinto de luces y sombras, pero ahora llevaba algo dentro, algo que no comprendía pero que la hacía sentir diferente. Más pesada. Más alerta, corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que el mercado quedó atrás y las calles se volvieron más anchas, más abiertas. Encontró refugio bajo un puente, donde el rugido del río ahogaba los sonidos de la ciudad. Se acurrucó contra una pila de cartones empapados, su cuerpo temblando bajo la lluvia. El dolor en su estómago era constante, un recordatorio de lo que había sucedido. Cerró los ojos, intentando calmar su respiración, pero las imágenes del callejón seguían destellando en su mente, las manos, el cuero, el objeto. ¿Qué era? ¿Por qué ella? Mientras el viento ululaba sobre el puente, un sonido lejano rompió su trance. Era un aullido, no como el de los perros callejeros que peleaban por territorio, sino algo más profundo, casi humano. Luna levantó la cabeza, sus orejas girando hacia el sonido. Venía del otro lado del río, desde las sombras de los edificios abandonados que se alzaban como fantasmas en la noche. El aullido se repitió, más claro esta vez, y algo en él la llamó, como si supiera su nombre. Luna se puso en pie, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad. El dolor en su estómago se intensificó, pero también lo hizo su determinación. No sabía qué llevaba dentro, ni por qué aquellos hombres la habían elegido. Pero una cosa era segura, no iba a quedarse quieta esperando respuestas. Con un último vistazo al río, se internó en la noche, siguiendo el eco de aquel aullido. Algo la esperaba, y no estaba segura de si era amigo o enemigo. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad, un velo frío que se adhería al pelaje de Luna como una segunda piel. Sus patas, todavía temblorosas por la huida del callejón, la llevaron a través de calles estrechas y adoquines rotos, guiadas por un instinto que no podía explicar. El objeto en su estómago era una presencia constante, un peso que no solo era físico, sino algo más, algo que vibraba en su interior como un zumbido sordo. Cada paso enviaba una punzada de dolor que le recorría el cuerpo, pero Luna no se detenía. Había sobrevivido demasiado tiempo en las calles como para rendirse ahora. La ciudad, con sus edificios grises y sus luces parpadeantes, parecía observarla, como si supiera el secreto que llevaba dentro. El aullido que había escuchado bajo el puente aún resonaba en su mente, un eco que la impulsaba hacia adelante. No sabía qué lo había causado, pero sentía que era importante, como un faro en la tormenta. Las calles del barrio industrial estaban casi desiertas a esa hora, salvo por el ocasional destello de faros o el murmullo de una conversación detrás de una ventana cerrada. Luna avanzaba con cautela, sus orejas girando ante cada sonido, su olfato captando el rastro de aceite, basura y algo nuevo, algo que no podía identificar pero que la ponía en alerta. Era un olor punzante, casi metálico, como el que había emanado del bulto de cuero que los hombres la habían forzado a tragar. Dobló una esquina y se encontró frente a un taller abandonado,
un edificio de ladrillos desmoronados con ventanas rotas que parecían ojos ciegos. El olor a óxido y madera húmeda impregnaba el lugar, pero también había algo más, un rastro de humanidad, de sudor y miedo. Luna se acercó lentamente, sus garras raspando el suelo cubierto de polvo y cristales rotos. La puerta del taller estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz amarillenta que temblaba como una vela en el viento. Su instinto le decía que se alejara, pero el hambre y el cansancio eran más fuertes. Necesitaba refugio, y tal vez, solo tal vez, algo de comida. Empujó la puerta con el hocico, y el chirrido de las bisagras resonó como un lamento. Dentro, el taller era un caos de herramientas oxidadas, latas vacías y muebles rotos apilados contra las paredes. En el centro, sentado en un colchón raído, estaba un niño. No debía tener más de 10 años, con el cabello desgreñado y los ojos grandes, como si estuvieran acostumbrados a ver demasiado. Llevaba una camiseta sucia y un par de zapatillas desgastadas, y en sus manos sostenía una linterna que apuntaba al suelo, proyectando sombras danzantes en las paredes. ¿Quién está ahí?, dijo el niño, su voz temblorosa pero firme. Levantó la linterna, y el haz de luz atrapó a Luna, haciendo que sus ojos ámbar brillaran como brasas. Ella se quedó inmóvil, evaluándolo. No olía a amenaza, sino a soledad, a días sin comer bien, a noches sin dormir tranquilo. El niño se puso de pie lentamente, dejando la linterna en el suelo. No te haré daño, perrita. ¿Estás perdida? Luna ladeó la cabeza, sus orejas relajándose ligeramente. No entendía las palabras, pero el tono era suave, casi suplicante. El niño dio un paso hacia ella, y Luna retrocedió por instinto, pero no gruñó. Había algo en el que le recordaba a los humanos que, en raras ocasiones, le habían mostrado bondad, una anciana que le dio un trozo de pan, un hombre que le dejó dormir bajo su puesto en el mercado. Este niño no era como los hombres del callejón. No olía a crueldad. Ven, no tengas miedo, dijo el niño, arrodillándose. Sacó una botella de plástico de su mochila y vertió un poco de agua en una tapa abollada. Debes tener sed. Yo también la tengo, pero puedo compartir. Luna olfateó el aire, cautelosa. El agua era limpia, y su garganta ardía después de la carrera. Se acercó lentamente, manteniendo los ojos fijos en el niño. Cuando lamió el agua, el frescor le trajo un alivio momentáneo, pero el dolor en su estómago se intensificó, como si el objeto dentro de ella estuviera protestando. El niño la observó en silencio, su rostro iluminado por la linterna. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y tristeza, que hizo que Luna se detuviera. Soy Mateo, dijo el niño, como si presentarse a una perra fuera lo más natural del mundo. No tienes a nadie, ¿verdad? Como yo. Luna no respondió, pero sus ojos se encontraron con los de Mateo, y por un instante, algo pasó entre ellos, una conexión silenciosa que no necesitaba palabras. Ella bajó la cabeza, dejando que el niño extendiera una mano temblorosa para tocar su pelaje. Sus dedos eran fríos, pero su roce era suave, casi reverente. Luna cerró los ojos, permitiéndose un momento de calma. Había olvidado lo que era ser tocada sin violencia, pero la calma no duró. El objeto en su estómago comenzó a vibrar de nuevo, y con él vino un cambio en su percepción. Los olores del taller se volvieron más nítidos, casi abrumadores. Podía distinguir el moho en las paredes, el aceite seco en las herramientas, el sudor en la ropa de Mateo. Pero había algo más, un olor nuevo que llegaba desde afuera, mezclado con el viento que se colaba por las ventanas rotas. Era el mismo olor metálico que había sentido en el callejón, el olor de los hombres. Luna se puso en pie de un salto, sus orejas erguidas, un gruñido bajo creciendo en su garganta. Mateo frunció el ceño, confundido. ¿Qué pasa, perrita? ¿Qué oyes? Ella no podía explicarle, pero su cuerpo hablaba por sí solo. Sus músculos se tensaron, y sus ojos se clavaron en la puerta entreabierta. El olor estaba más cerca ahora, acompañado por el crujido de pasos en el pavimento. No eran los pasos torpes de un borracho o los de un mendigo buscando refugio. Eran pasos deliberados, sincronizados, como los de un cazador. Quédate aquí, susurró Mateo, apagando la linterna con un movimiento rápido. La oscuridad los envolvió, rota solo por el brillo de los ojos de Luna. Mateo se arrastró hasta una ventana rota,
espiando a través de los cristales astillados. Luna lo siguió, su cuerpo pegado al suelo, lista para actuar. Afuera, bajo la luz pálida de un farol, dos figuras se movían entre las sombras. Uno de ellos era el hombre de la chaqueta de cuero, su silueta inconfundible. El otro era nuevo, más alto, con una capucha que ocultaba su rostro. «Está aquí, lo sé», dijo el de la chaqueta, su voz baja pero clara en la quietud de la noche. «El rastreador no miente. Ese maldito perro no puede estar lejos». Luna sintió un escalofrío. No entendía las palabras, pero el tono era suficiente. La estaban buscando. El objeto en su estómago pulsó con más fuerza, y por un momento, su visión se nubló, reemplazada por un destello de imágenes, un laboratorio frío, jaulas de metal, el gemido de otros perros. Sacudió la cabeza, tratando de despejar la mente, pero el dolor era más intenso ahora, como si el objeto estuviera vivo, exigiendo algo de ella. Mateo se giró hacia ella, sus ojos abiertos de miedo. «No sé qué quieren, pero no son buenos», susurró. «Tenemos que irnos, perrita». Ahora, Luna no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Con un movimiento rápido, empujó a Mateo hacia una puerta trasera que apenas colgaba de sus bisagras. El niño tropezó, pero se recuperó, siguiendo a Luna mientras ella se abría paso entre los escombros. La puerta trasera daba a un patio lleno de hierbas y chatarra, pero más allá, Luna podía oler la libertad, un callejón que llevaba a las afueras del barrio. Corrieron juntos, el niño y la perra, sus pasos resonando en la noche. Luna guiaba el camino, su olfato cortando a través de la confusión de olores de la ciudad. Pero el objeto en su interior no la dejaba en paz. Cada paso era una batalla, cada latido un recordatorio de que algo estaba cambiando dentro de ella. Sus sentidos estaban más agudos, pero también más caóticos, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado grande, demasiado ruidoso. Llegaron a un callejón estrecho, y Luna se detuvo, jadeando. Mateo se apoyó contra una pared, su pecho subiendo y bajando con rapidez. «No puedo seguir corriendo para siempre», dijo, su voz quebrándose. «Pero no te dejaré. Lo prometo». Luna lo miró, sus ojos ámbar brillando en la penumbra. Quería creerle, quería confiar en ese niño que olía a soledad y bondad. Pero antes de que pudiera moverse, un ruido metálico resonó desde el taller. Un crujido, seguido por el sonido de madera rompiéndose. Los hombres habían entrado. Y estaban cerca. El cielo se había abierto, y la tormenta descargaba su furia sobre la ciudad como si quisiera borrar sus pecados. La lluvia caía en cortinas densas, golpeando el pavimento con un rugido constante que ahogaba cualquier otro sonido. Luna corría, sus patas chapoteando en los charcos que se formaban entre los adoquines rotos, mientras el agua empapaba su pelaje grisáceo hasta dejarlo pegado a su cuerpo delgado. A su lado, Mateo tropezaba, su respiración entrecortada mezclándose con el silbido del viento. El niño sostenía la linterna apagada en una mano, su rostro pálido reflejando el miedo que lo consumía. Pero Luna no podía detenerse. No ahora. El objeto en su estómago pulsaba con una intensidad que la hacía estremecerse, un latido ajeno que parecía sincronizarse con los relámpagos que iluminaban el cielo. El callejón por el que huyeron del taller se había convertido en un río improvisado, con corrientes de agua sucia arrastrando hojas, latas y fragmentos de basura. Luna guiaba el camino, su olfato cortando a través del caos de olores, el petróleo derramado, el moho de las paredes, el sudor de Mateo. Pero también estaba ese otro olor, el metálico, el que pertenecía a los hombres que los perseguían. Estaba más cerca de lo que le gustaría, mezclado con el aire frío de la tormenta. Los hombres no se rendían, y Luna sabía que no lo harían. Lo que llevaba dentro de ella era demasiado importante para ellos, aunque ella aún no entendía por qué. Por aquí. Jadeó Mateo, señalando un callejón lateral que se abría entre dos edificios abandonados. Luna dudó por un instante, sus orejas girando hacia atrás, captando el eco de pasos pesados detrás de ellos. Pero el niño tenía razón, el callejón principal era demasiado expuesto, con faroles que parpadeaban como ojos traicioneros. Giró bruscamente, empujando a Mateo con el hocico para que la siguiera. El niño tropezó, cayendo de rodillas en un charco, pero se levantó rápidamente, sus manos temblorosas buscando el pelaje de Luna como ancla. El callejón lateral era más estrecho, un túnel de paredes húmedas cubiertas de grafitis borrados por la lluvia.
El olor a podredumbre era abrumador, pero Luna lo prefería al peligro que dejaban atrás. Sus patas se hundían en el lodo, y el dolor en su estómago se intensificaba con cada paso. El objeto, ese bulto envuelto en cuero que los hombres la habían forzado a tragar, parecía estar vivo, moviéndose dentro de ella como una criatura inquieta. Cada pulsación enviaba una oleada de calor a través de su cuerpo, seguida de un frío que la hacía temblar. Pero no podía detenerse. No mientras Mateo dependiera de ella. El niño corría a su lado, su rostro empapado por la lluvia y el miedo. «No sé qué quieren de ti», dijo entre jadeos, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Pero no te dejaré, lo juro. No te dejaré». Luna no entendía las palabras, pero el tono de Mateo era un faro en la oscuridad. Había algo en él, en su desesperación, en su promesa, que la hacía sentirse menos sola. Había pasado tanto tiempo huyendo, sobreviviendo, que había olvidado lo que era tener a alguien a su lado. Pero ahora, con los hombres pisándoles los talones, no había tiempo para sentir. Solo para actuar. El callejón desembocó en una plaza abandonada, rodeada de edificios derrumbados que parecían esqueletos bajo la lluvia. En el centro, un viejo camión oxidado ofrecía un refugio temporal. Luna empujó a Mateo hacia él, y el niño se arrastró debajo, acurrucándose contra una rueda cubierta de musgo. Luna se tumbó a su lado, su cuerpo temblando mientras intentaba recuperar el aliento. La lluvia golpeaba el metal del camión, creando un tamborileo que casi ocultaba el sonido de su corazón acelerado. «¿Crees que nos perdieron?», susurró Mateo, sus ojos buscando los de Luna en la penumbra. Ella no respondió, pero sus orejas se alzaron, captando cada ruido. El viento traía fragmentos de voces, palabras rotas por la tormenta, pero inconfundibles. Los hombres estaban cerca, y el olor metálico se intensificaba, mezclado ahora con el aroma acre del tabaco y el sudor. Luna cerró los ojos por un instante, intentando ignorar el dolor que crecía en su interior. El objeto estaba haciendo algo con ella. Su olfato, siempre agudo, ahora era abrumador, captando detalles que nunca antes había percibido: el óxido del camión, el moho en la ropa de Mateo, incluso el latido de su corazón, rápido y asustado. Pero también había algo más, una imagen que destelló en su mente como un relámpago: un laboratorio frío, lleno de jaulas, y el gemido de otros perros. No era un recuerdo suyo, sino algo que el objeto parecía susurrarle, una visión que la llenaba de urgencia. «Tenemos que movernos», dijo Mateo, su voz temblando mientras se arrastraba fuera del camión. Pero antes de que pudieran levantarse, un relámpago iluminó la plaza, y Luna vio una figura al otro lado, bajo la lluvia. Era el hombre de la chaqueta de cuero, su silueta recortada contra el cielo gris. Sostenía algo en la mano, un dispositivo que emitía un pitido rítmico, como un latido mecánico. «Ahí está», gritó el hombre, y otro relámpago reveló a su compañero, el de la cicatriz, corriendo hacia ellos desde el otro lado de la plaza. Luna gruñó, sus dientes brillando bajo la luz fugaz. No había tiempo para pensar. Empujó a Mateo con fuerza, obligándolo a correr hacia un callejón al otro lado de la plaza. Corrieron a ciegas, la lluvia cegándolos, el viento azotándolos. Luna guiaba al niño, sus instintos tomando el control mientras el dolor en su estómago se convertía en una quemazón insoportable. Cada paso era una batalla, pero también sentía una fuerza nueva, una energía que parecía surgir del objeto en su interior. Sus músculos respondían con una rapidez que no reconocía, sus sentidos se agudizaban hasta el punto de que podía oler el miedo de Mateo, tan tangible como la lluvia. El callejón los llevó a un almacén abandonado, un edificio de paredes de concreto agrietadas y ventanas tapiadas. La puerta estaba rota, colgando de una bisagra, y Luna empujó a Mateo hacia el interior. El olor a polvo y madera podrida llenaba el aire, pero era mejor que estar expuestos. El niño se dejó caer contra una pared, jadeando, sus manos temblando mientras se aferraba a la linterna. «No puedo más», dijo, su voz quebrándose. «No sé qué quieren, pero creo que sé algo de ellos». Luna lo miró, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad del almacén. No entendía las palabras, pero el tono de Mateo estaba cargado de culpa, como si escondiera un secreto. Antes de que pudiera moverse, el dolor en su estómago se intensificó, y un espasmo la obligó a doblarse. Con un gemido, vomitó, y entre la bilis y el agua de la tormenta, algo cayó al suelo, un trozo de cuero desgarrado, empapado y roto. Dentro de él,
un cristal brillaba con un resplandor tenue, como una estrella atrapada en la tierra. Mateo se acercó, sus ojos abiertos de asombro. ¿Qué es eso?, susurró, extendiendo una mano hacia el cristal. Pero Luna gruñó, interponiéndose entre él y el objeto. No sabía por qué, pero sentía que debía protegerlo, que ese cristal era más que un simple objeto. Era una responsabilidad, una carga que no podía dejar en manos de nadie, ni siquiera de Mateo. El niño retrocedió, su rostro pálido. ¿Qué eres, perrita? Esto no es normal. Luna no tuvo tiempo de responder. Un ruido en la entrada del almacén la hizo girar, sus orejas erguidas. El olor metálico estaba allí de nuevo, más fuerte, más cercano. Una sombra se movió en la puerta, alta y silenciosa, sosteniendo algo que brillaba bajo la luz de un relámpago. Era un arma, y apuntaba directamente hacia ellos. Luna se puso delante de Mateo, sus dientes al descubierto, un gruñido resonando en su pecho. El cristal a sus pies pulsó una vez más, y por un instante, la visión del laboratorio regresó, más clara esta vez: perros en jaulas, agujas, y un hombre de rostro oculto que hablaba de poder. Luna no entendía, pero sabía una cosa: no dejaría que tocaran a Mateo. No mientras ella estuviera viva. La sombra en la puerta dio un paso adelante, y el pitido del dispositivo resonó en el almacén, mezclándose con el rugido de la tormenta. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro del almacén abandonado el aire era pesado, cargado de polvo y el eco de la respiración agitada de Mateo. Luna permanecía frente al niño, su cuerpo tenso, los dientes al descubierto mientras un gruñido bajo vibraba en su pecho. Sus ojos ámbar brillaban en la penumbra, fijos en la sombra que se alzaba en la entrada. La figura, envuelta en una gabardina empapada, sostenía un arma cuyo cañón relucía con cada relámpago que atravesaba las grietas del tejado. El cristal a los pies de Luna pulsaba con un resplandor tenue, como si respondiera al peligro, enviando oleadas de calor a través de su cuerpo. El dolor en su estómago era ahora una quemazón constante, pero también sentía una fuerza nueva, una energía que la mantenía alerta, lista para actuar. «No te muevas, pequeño», gritó la figura, su voz áspera cortando el silencio del almacén. Era el hombre de la chaqueta de cuero, el mismo que había forzado a Luna a tragar el objeto en el callejón. Su rostro estaba parcialmente iluminado por un relámpago, revelando unos ojos fríos y una sonrisa torcida que no prometía nada bueno. En su mano libre, el dispositivo que emitía un pitido rítmico seguía sonando, como un latido mecánico que parecía sincronizarse con el cristal. Mateo se pegó a la pared, su rostro pálido y sus manos temblando mientras aferraba la linterna apagada. «No sé qué quieren», gritó, su voz quebrándose por el miedo. «Déjenos en paz», Luna gruñó más fuerte, avanzando un paso. No entendía las palabras, pero el tono del hombre era una amenaza clara, y el instinto que la había mantenido viva en las calles le gritaba que protegiera al niño. El cristal a sus pies brilló con más intensidad, y por un instante, una imagen destelló en su mente: un laboratorio lleno de jaulas, perros gimiendo, y un hombre de rostro oculto que manipulaba frascos brillantes. La visión era tan vívida que Luna tropezó, sus patas temblando bajo el peso de algo que no podía comprender. El hombre dio un paso adelante, el arma apuntando directamente a Luna. «Ese perro lleva algo que no le pertenece», dijo, su voz cargada de impaciencia. «Dámelo, pequeño, y tal vez te deje ir». Mateo negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No sé de qué hablas. Es solo una perra», pero Luna sabía que no era solo una perra. No ahora. El cristal, o lo que fuera que llevaba dentro, estaba cambiando algo en ella. Sus sentidos estaban más agudos, su cuerpo más fuerte, pero también sentía una urgencia que no podía ignorar. El objeto no era solo un peso en su estómago, era una responsabilidad, una misión que aún no entendía pero que estaba decidida a cumplir. Antes de que el hombre pudiera avanzar más, un estruendo resonó desde el tejado. Una de las vigas podridas, debilitada por la lluvia, se desplomó, cayendo entre Luna y el hombre. El polvo y los escombros llenaron el aire, y Luna aprovechó la confusión. Empujó a Mateo con el hocico, guiándolo hacia una esquina del almacén donde una pila de cajas ofrecía un escondite. El niño se arrastró entre las sombras, su respiración agitada mientras Luna se colocaba frente a él, lista para enfrentar al hombre. El hombre tosió, agitando la mano para despejar el polvo. «Maldita sea», gritó,
levantando el arma de nuevo. Pero Luna no le dio tiempo. Con un salto, se lanzó contra él, sus dientes buscando su brazo. El hombre gritó, soltando el arma, que cayó al suelo con un ruido metálico. Luna no lo mordió, pero el impacto lo hizo retroceder, tropezando contra los escombros. Ella retrocedió rápidamente, colocándose de nuevo frente a Mateo. «Vamos, pequeño», gritó Luna en su mente, aunque sabía que él no podía escucharla. Empujó al niño hacia una abertura en la pared, una grieta apenas lo suficientemente grande para que pasaran. Mateo se arrastró a través de ella, y Luna lo siguió, sus garras raspando el concreto. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero el callejón al que salieron estaba vacío, un respiro temporal en la persecución. Corrieron de nuevo, la tormenta envolviéndolos en un velo de agua y viento. Luna guiaba a Mateo a través de callejones y patios traseros, sus patas moviéndose con una precisión que no reconocía. El cristal en su interior pulsaba con más fuerza, y con cada pulsación, las visiones regresaban, jaulas, agujas, perros con ojos suplicantes. Pero ahora había algo más, un recuerdo propio que emergió como un relámpago. Luna vio una casa pequeña, un patio lleno de flores, y una niña que la abrazaba, llamándola por su nombre. Era un recuerdo de su vida antes de las calles, antes del abandono, antes del incendio que lo cambió todo. La niña había llorado cuando la dejaron atrás, y Luna había aullado hasta que su voz se quebró. Ese dolor, enterrado durante años, ahora resurgía, mezclado con la urgencia del cristal. Mateo tropezó, cayendo en un charco. Luna se detuvo, lamiendo su rostro para animarlo. El niño la miró, sus ojos llenos de determinación a pesar del miedo. «No sé qué eres, pero no te dejaré», dijo, su voz temblando pero firme. «Vamos a salir de esto juntos». Luna ladeó la cabeza, sus ojos ámbar brillando bajo la lluvia. No entendía las palabras, pero el tono era suficiente. Este niño, este humano frágil y valiente, era ahora su manada. Y ella haría lo que fuera para protegerlo. Siguieron corriendo, dejando atrás el corazón industrial de la ciudad. Los edificios se volvieron más escasos, reemplazados por terrenos baldíos y carreteras rotas. Luna olfateó el aire, buscando un lugar seguro. El olor metálico de los hombres aún estaba presente, pero más débil, diluido por la tormenta. Finalmente, encontraron un almacén más grande, con un tejado de chapa que resonaba bajo la lluvia. La puerta estaba cerrada, pero una ventana rota les permitió entrar. Dentro, el olor a madera húmeda y pintura vieja llenaba el aire, pero era seco, un refugio temporal. Mateo se dejó caer en un rincón, abrazando sus rodillas. Luna se tumbó a su lado, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el dolor. El cristal seguía pulsando, y con cada latido, las visiones se volvían más claras. Ahora veía al hombre de rostro oculto con más detalle, una bata blanca, manos enguantadas, y un nombre que resonaba en su mente, el Cuervo. No sabía qué significaba, pero el nombre la llenaba de un miedo instintivo. «Creo que sé algo de esos hombres», dijo Mateo de repente, su voz baja, como si temiera que las paredes lo escucharan. «Hace unas semanas, vi algo en el mercado. Hombres como ellos, hablando de un experimento. Decían que necesitaban un portador, algo que nadie sospecharía». No entendí entonces, pero, se detuvo, mirando a Luna con ojos llenos de culpa. «Creo que hablaban de ti». Luna levantó la cabeza, sus orejas erguidas. No entendía las palabras, pero el tono de Mateo estaba cargado de un peso que la hizo estremecerse. El niño sabía más de lo que decía, y eso la inquietaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, el cristal en su estómago pulsó con una intensidad que la hizo gemir. Cayó al suelo, su cuerpo convulsionando mientras una nueva visión la envolvía. Esta vez, no era solo un laboratorio. Vio una ciudad en llamas, perros corriendo libres, y un resplandor brillante que parecía venir del cristal. Era una promesa, pero también una advertencia. Mateo se arrodilló a su lado, sus manos temblando mientras acariciaba su pelaje. «Perrita, ¿qué te pasa?», gritó, su voz llena de pánico. «No te mueras, por favor». Luna abrió los ojos, jadeando. El dolor se desvaneció lentamente, pero el cristal seguía brillando, ahora visible a través de su pelaje como una estrella atrapada en su cuerpo. Mateo lo miró, sus ojos abiertos de asombro y miedo.
Esto es lo que quieren, ¿verdad? Susurró. Pero no te lo quitaré. No dejaré que te hagan daño. Luna lo miró, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Pero antes de que pudieran moverse, un ruido nuevo cortó el aire, el zumbido de un motor, seguido por el destello de luces en el cielo. Un helicóptero. Luna gruñó, sus instintos en alerta. El olor metálico regresó, más fuerte que nunca. Los hombres no se habían rendido. Y ahora, estaban más cerca que nunca. El zumbido del helicóptero resonaba como un trueno lejano, un latido mecánico que vibraba en el aire húmedo de la noche. Luna alzó la cabeza, sus orejas girando hacia el sonido mientras sus ojos ámbar escudriñaban la oscuridad del almacén. El cristal en su interior pulsaba con una intensidad que le cortaba el aliento, enviando oleadas de calor y frío que recorrían su cuerpo como relámpagos. El dolor era constante ahora, un fuego que ardía en su estómago, pero también sentía una fuerza extraña, una energía que la mantenía en pie a pesar del cansancio. A su lado, Mateo temblaba, su rostro pálido reflejando el resplandor intermitente del cristal, que brillaba a través del pelaje de Luna como una estrella atrapada. ¿Qué es eso?, susurró el niño, sus ojos abiertos de miedo mientras señalaba al techo, donde las luces del helicóptero danzaban a través de las grietas del tejado. La lluvia seguía cayendo, pero más suave ahora, un murmullo que no podía ahogar el rugido del motor en el cielo. Luna gruñó, sus dientes al descubierto, su cuerpo tenso como un resorte. El olor metálico de los hombres estaba de vuelta, mezclado con el aroma del combustible y el sudor. Estaban cerca, demasiado cerca. Tenemos que irnos, dijo Mateo, arrastrándose hacia la ventana rota por la que habían entrado. Pero Luna lo detuvo con un movimiento rápido, empujándolo con el hocico hacia un rincón del almacén. No podían salir, no todavía. El helicóptero significaba que los hombres habían intensificado la búsqueda, y correr a ciegas bajo su luz sería un error fatal. Luna olfateó el aire, buscando una salida, un camino que los llevara lejos de la ciudad y de sus perseguidores. El almacén estaba lleno de sombras, un laberinto de cajas rotas y maquinaria oxidada que olía a abandono. Pero más allá del polvo y la podredumbre, Luna captó un nuevo olor, tierra húmeda, hierba, el aroma fresco de un bosque cercano. Había una salida trasera, oculta detrás de una pila de tablas podridas. Empujó a Mateo hacia allí, sus garras raspando el suelo mientras el niño la seguía, su respiración agitada resonando en el silencio. La puerta trasera era apenas un marco de madera astillada, pero daba a un terreno baldío que se extendía hacia un bosque oscuro en la distancia. La tormenta había dejado el suelo convertido en un pantano, y las patas de Luna se hundían en el lodo con cada paso. Mateo tropezaba detrás de ella, su camiseta empapada pegada a su piel, pero no se quejaba. Había una determinación en sus ojos, una chispa que le decía a Luna que este niño, a pesar de su miedo, no la abandonaría. El bosque los recibió con un abrazo frío, sus árboles altos y nudosos formando un dosel que bloqueaba la luz de la luna. El aire olía a pino y musgo, un alivio después del hedor de la ciudad. Luna avanzó con cautela, sus sentidos alertas mientras guiaba a Mateo por un sendero apenas visible. El cristal seguía pulsando, y con cada latido, las visiones regresaban, jaulas de metal, perros gimiendo, y el rostro borroso de un hombre al que llamaban el Cuervo. Pero ahora las imágenes eran más claras, más urgentes. Vio tubos llenos de un líquido brillante, agujas que pinchaban pieles temblorosas, y un cristal idéntico al que llevaba dentro, brillando en una mesa de laboratorio. El dolor la hizo tropezar, y Luna cayó sobre un lecho de agujas de pino, jadeando. Mateo se arrodilló a su lado, sus manos temblando mientras acariciaba su pelaje. «Perrita, ¿qué te pasa?», gritó, su voz cargada de pánico. «No puedes rendirte ahora». Luna levantó la cabeza, sus ojos encontrando los del niño. No entendía sus palabras, pero el tono era suficiente. Este niño era su manada, y ella haría lo que fuera para protegerlo. Con un esfuerzo, se puso en pie, ignorando el fuego en su estómago. El cristal parecía estar consumiéndola, pero también le daba fuerza, una energía que la empujaba a seguir adelante. Siguieron caminando, el bosque volviéndose más denso a cada paso. Las ramas bajas arañaban el rostro de Mateo, y Luna lo guiaba con cuidado, asegurándose de que no tropezara. Finalmente, llegaron a una cabaña pequeña, escondida entre los árboles.
La madera estaba desgastada, cubierta de musgo, pero una luz cálida se filtraba por una ventana cubierta de telarañas. Luna olfateó el aire, captando el olor de pan recién horneado, hierbas secas y algo más, el aroma de otros animales, perros y gatos, todos mezclados con un toque de humanidad bondadosa. Mateo dudó, mirando la cabaña con desconfianza. No sé si deberíamos entrar, susurró. ¿Y si son como esos hombres? Pero Luna no compartía su miedo. El olor de la cabaña era diferente, cálido, seguro. Empujó a Mateo con el hocico, instándolo a acercarse. La puerta se abrió antes de que pudieran tocarla, revelando a una anciana de cabello blanco y ojos profundos, como si hubieran visto demasiadas historias. Llevaba un delantal manchado de harina y sostenía una lámpara de aceite que iluminaba su rostro arrugado. ¿Qué tenemos aquí?, dijo la anciana, su voz suave pero firme. Sus ojos se posaron en Luna, y por un momento, pareció ver más allá del pelaje grisáceo y los ojos ámbar. Un niño y una perra, huyendo de la tormenta. O de algo peor, supongo. Mateo retrocedió, pero Luna avanzó, sus orejas relajadas. La anciana no olía a amenaza. Olía a hogar, a refugio, a alguien que entendía el lenguaje de los animales. No queremos problemas, dijo Mateo, su voz temblando. Solo necesitamos un lugar donde descansar. La anciana sonrió, una sonrisa que era más triste que alegre. Nadie llega a mi cabaña por casualidad, dijo. Soy Clara. Entren, los dos. Los perros siempre saben más de lo que los humanos creemos. Luna sintió una calma extraña al escuchar su voz. Entraron en la cabaña, que estaba llena de muebles antiguos y estantes cargados de frascos con hierbas y libros descoloridos. En un rincón, dos gatos dormían sobre una manta, y un perro viejo, con el pelaje blanco como la nieve, alzó la cabeza para mirar a Luna. Ella le devolvió la mirada, un reconocimiento silencioso entre dos almas que habían visto demasiado. Clara sirvió un tazón de sopa para Mateo y un plato de carne cocida para Luna. El niño comió con avidez, pero Luna apenas tocó la comida. El cristal en su interior la consumía, y cada bocado era una batalla contra el dolor. Clara lo notó, sus ojos entrecerrándose mientras estudiaba a la perra. No estás bien, ¿verdad?, dijo, arrodillándose junto a Luna. Hay algo en ti. Algo que no pertenece a este mundo. Mateo tragó con dificultad, mirando a la anciana. Esos hombres la obligaron a tragar algo. Un cristal. Creo que es lo que buscan. Clara frunció el ceño, sus manos acariciando el pelaje de Luna con una suavidad que la hizo cerrar los ojos. Un cristal, murmuró. He oído historias. Experimentos que no deberían existir. Pero nunca pensé que usarían a un perro. Luna gruñó suavemente, no por amenaza, sino por el dolor que crecía en su interior. Las visiones regresaron, más vívidas esta vez, un laboratorio subterráneo, perros encerrados, y el rostro del cuervo, ahora más claro, con ojos fríos y una sonrisa que prometía destrucción. El cristal pulsó, y Luna sintió una urgencia nueva, una necesidad de actuar, de proteger no solo a Mateo, sino a los otros perros que había visto en sus visiones. Clara se puso en pie, su rostro serio. Conozco a alguien que podría ayudarnos, dijo. Un hombre que sabe de estas cosas. Pero debemos ser cuidadosos. Si ese cristal es lo que pienso, no solo te buscan a ti, perrita. Buscan lo que puedes hacer. Mateo miró a Luna, sus ojos llenos de miedo y determinación. No dejaré que la toquen, dijo. Pero, ¿cómo sabemos que podemos confiar en ti? Clara sonrió, esta vez con más calidez. Porque he pasado mi vida salvando animales. Y porque esta perra confía en mí. ¿No es así? Luna alzó la cabeza, sus ojos encontrando los de Clara. Había algo en la anciana, una fuerza tranquila que la hacía sentirse segura. Pero antes de que pudieran hablar más, un ruido cortó el aire, un crujido en el bosque, seguido por el destello de luces entre los árboles. El olor metálico regresó, más fuerte que nunca, acompañado por el eco de voces. Los hombres los habían encontrado. Luna se puso en pie, gruñendo, mientras Clara apagaba la lámpara con un movimiento rápido. Escóndanse, susurró, señalando una trampilla en el suelo. Pero Luna sabía que esconderse no era suficiente. El cristal pulsó, y una nueva visión la golpeó, un aullido lejano,
un llamado que venía de otros perros, atrapados, esperando. Ella era su esperanza. Y no podía fallarles. La oscuridad envolvió la cabaña como un manto, rota solo por el destello intermitente de las luces que se filtraban a través de las rendijas de las ventanas. El olor metálico de los perseguidores impregnaba el aire, mezclado con el aroma húmedo del bosque y el humo lejano de un motor. Luna, con el pelaje erizado y los ojos ámbar brillando como brasas, permanecía frente a Mateo, su cuerpo tenso, listo para saltar. El cristal en su interior pulsaba con una intensidad que le arrancaba gemidos bajos, un latido que parecía sincronizarse con los pasos que crujían fuera. Clara, con la lámpara apagada en la mano, señaló la trampilla en el suelo, sus ojos reflejando una urgencia silenciosa. Pero Luna sabía que esconderse no era una opción. No esta vez, rápido, por aquí. Susurró Clara, levantando la trampilla con un movimiento rápido. El olor a tierra y moho se alzó desde el hueco oscuro, prometiendo un refugio temporal. Mateo dudó, mirando a Luna con una mezcla de miedo y determinación. No te dejaré, perrita, dijo, su voz temblando pero firme. Pero no sé qué hacer, Luna gruñó suavemente, no hacia el niño, sino hacia las sombras que se movían fuera. El cristal le enviaba visiones cada vez más claras, un laboratorio subterráneo, jaulas alineadas contra paredes frías, y perros con ojos suplicantes que parecían llamarla. La voz del cuervo resonaba en su mente, fría y calculadora, hablando de un experimento que cambiaría el mundo. Pero ahora, en la cabaña, el peligro era inmediato. El crujido de ramas rotas se acercó, seguido por el murmullo de voces masculinas, bajas y urgentes. No tenemos tiempo, dijo Clara, empujando a Mateo hacia la trampilla. Entra ahora. El niño se arrastró hacia el hueco, pero Luna no lo siguió. Sus patas se clavaron en el suelo de madera, sus instintos gritándole que enfrentara la amenaza. El cristal pulsó con más fuerza, y una energía nueva recorrió su cuerpo, una fuerza que no reconocía pero que la hacía sentirse invencible, aunque el dolor en su estómago era insoportable. Clara la miró, sus ojos abiertos de sorpresa. Eres más valiente de lo que cualquier humano podría ser, murmuró. Antes de cerrar la trampilla sobre Mateo, Luna se giró hacia la puerta, sus dientes al descubierto. El olor metálico era abrumador ahora, mezclado con el sudor y el tabaco. Las luces del exterior se intensificaron, y una voz cortó el aire. «Sé que están ahí», gritó el hombre de la chaqueta de cuero, el mismo que había forzado a Luna a tragar el cristal en el callejón. «Salgan, o quemaremos este lugar hasta los cimientos». Clara se puso rígida, pero no mostró miedo. Agarró un cuchillo de cocina de una mesa cercana y se colocó junto a Luna, su rostro endurecido por una determinación que contrastaba con su figura frágil. «No saben con quién se meten», susurró, más para sí misma que para la perra. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, y dos hombres irrumpieron, sus siluetas recortadas contra el resplandor de un reflector que brillaba desde el exterior. Uno era el de la chaqueta de cuero, su arma brillando en la mano. El otro, más alto, llevaba una capucha que ocultaba su rostro, pero Luna reconoció su olor. Era el hombre de la cicatriz, el que había dado las órdenes en el callejón. El dispositivo en su mano seguía emitiendo un pitido rítmico, como un latido que resonaba con el cristal en el estómago de Luna. «Dámela», gritó el hombre de la cicatriz, apuntando a Luna. «Ese perro lleva lo que nos pertenece». Clara levantó el cuchillo, su voz firme. «No tocarán a esta perra mientras esté aquí». «Fuera de mi casa», el hombre de la chaqueta rió, un sonido seco y cruel. «Vieja loca, no sabes en lo que te metes. Ese cristal vale más que tu miserable vida». Luna no esperó a que las palabras terminaran. Con un gruñido que resonó como un trueno, se lanzó contra el hombre de la chaqueta, sus dientes buscando su brazo. El impacto lo tomó por sorpresa, y el arma cayó al suelo, deslizándose bajo una mesa. El hombre gritó, tratando de golpear a Luna, pero ella era más rápida, movida por una fuerza que no entendía. El cristal pulsaba, alimentándola, pero también la consumía, cada movimiento enviando una punzada de dolor que amenazaba con derribarla. Clara aprovechó la distracción, lanzándose contra el hombre de la cicatriz con el cuchillo. Pero él era más rápido, atrapando su muñeca y torciéndola hasta que el cuchillo cayó al suelo. «Estúpida», gruñó, empujándola contra la pared. Clara cayó con un gemido,
pero sus ojos no mostraron rendición. Luna retrocedió, colocándose entre los hombres y Clara. Su cuerpo temblaba, no solo por el dolor, sino por una furia que crecía en su interior. El cristal le mostraba visiones de otros perros, atrapados, sufriendo, y una voz que no era suya susurraba en su mente: protégelos. Libéralos. No sabía qué significaba, pero sabía que no podía dejar que estos hombres ganaran. El hombre de la cicatriz sacó un segundo dispositivo, un tubo metálico que emitía un zumbido agudo. Lo apuntó hacia Luna, y una oleada de dolor la atravesó, como si el cristal en su interior estuviera siendo arrancado. Cayó al suelo, gimiendo, sus patas temblando mientras las visiones se intensificaban: sangre, jaulas, y el rostro del cuervo, ahora claro, con ojos que brillaban con una codicia inhumana. Luna. Gritó Mateo desde la trampilla, su voz rompiendo el trance. El niño salió del escondite, arrojando una silla contra el hombre de la cicatriz. El impacto lo hizo retroceder, y el dispositivo cayó al suelo, rompiéndose con un chispazo. El dolor en el cuerpo de Luna disminuyó, pero la herida en su flanco, causada por un golpe del hombre de la chaqueta, sangraba copiosamente. El cristal pulsaba más despacio ahora, como si estuviera agotado. «Corre, pequeño», gritó Clara, levantándose con dificultad. Agarró a Mateo y lo empujó hacia la puerta trasera de la cabaña, donde un sendero se perdía en el bosque. Luna lo siguió, cojeando, la sangre mezclándose con la lluvia que aún caía en el exterior. Los hombres gritaban detrás de ellos, pero el bosque era un laberinto, y Luna conocía sus reglas. Guió a Mateo y Clara a través de senderos estrechos, esquivando ramas y raíces, hasta que llegaron a un arroyo que cortaba el bosque como una cinta de plata. El agua estaba fría, helada contra el pelaje de Luna, pero ayudó a limpiar la sangre y a calmar el dolor. Se detuvieron en la orilla, jadeando, mientras Clara revisaba la herida de Luna. «Es profunda», dijo, su voz temblando. «Pero eres fuerte, perrita». «Más fuerte de lo que ellos creen». Mateo se arrodilló junto a Luna, sus manos temblando mientras acariciaba su hocico. «Lo siento», susurró. «Todo esto es mi culpa. Sabía de esos hombres, pero no dije nada. Vi cosas en el mercado, hablaban de un cristal, de un experimento. Pensé que era solo un rumor». Luna lo miró, sus ojos ámbar brillando bajo la luz de la luna que se filtraba entre los árboles. No entendía sus palabras, pero el peso de su culpa era claro. Ella lamió su mano, un gesto de perdón que no necesitaba palabras. El cristal pulsó, y una nueva visión la envolvió: una manada de perros, corriendo libres, sus ojos brillando con el mismo resplandor que el cristal. Pero también vio peligro, un laboratorio escondido, y a el cuervo esperando. Clara rasgó un trozo de su delantal, envolviendo la herida de Luna con cuidado. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Esos hombres no se rendirán. Pero sé a dónde podemos ir. Hay un lugar, un refugio para animales, no lejos de aquí. Allí estaremos a salvo». Luna gruñó, no por desconfianza, sino por la urgencia que crecía en su interior. El cristal le estaba mostrando un propósito, una misión que iba más allá de su propia supervivencia. Debía encontrar a esos perros, liberarlos, detener lo que el cuervo planeaba. Pero primero, debía proteger a Mateo y a Clara. Siguieron el arroyo, el agua guiándolos a través del bosque. El zumbido del helicóptero había desaparecido, pero el olor metálico seguía allí, débil pero persistente. Luna cojeaba, cada paso un recordatorio de su herida, pero el cristal la mantenía en pie, sus pulsaciones como un latido que le decía que no estaba sola. De repente, un destello brilló en la orilla del arroyo. El cristal en su interior respondió, brillando con tanta intensidad que iluminó el bosque a su alrededor. Mateo y Clara se detuvieron, sus rostros llenos de asombro. «Esto no es normal», susurró Clara, mirando a Luna. «¿Qué eres, perrita?». Antes de que Luna pudiera moverse, un aullido resonó en la distancia, seguido por el crujido de ramas. Algo acechaba en el bosque, y no eran los hombres. Era algo más grande, más salvaje. Luna gruñó, sus ojos fijos en la oscuridad. El cristal pulsó, y una voz en su mente susurró: «Están cerca». El bosque respiraba con un murmullo inquieto, las ramas de los árboles crujiendo bajo el peso del viento que aún llevaba el eco de la tormenta. Luna cojeaba junto al arroyo, su pelaje empapado y manchado de sangre,
el cristal en su interior pulsando como un corazón ajeno. Cada latido enviaba una punzada de dolor que le atravesaba el cuerpo, pero también una energía que la mantenía en movimiento, una fuerza que no entendía pero que la empujaba hacia adelante. Mateo caminaba a su lado, sus zapatillas embarradas resbalando en el lodo, sus ojos abiertos de miedo pero llenos de una determinación que contrastaba con su figura frágil. Clara, con el rostro endurecido por la preocupación, los guiaba a través del sendero, su delantal rasgado ondeando como una bandera rota. El aullido que habían escuchado resonaba aún en la mente de Luna, un llamado que no era humano, sino algo más profundo, algo que le hablaba directamente al cristal. El olor metálico de los perseguidores seguía presente, aunque más débil, diluido por el aroma del musgo y la tierra húmeda. Pero el nuevo sonido, el crujido de ramas y el aullido que cortaba la noche, no venía de los hombres. Era algo salvaje, un depredador que acechaba en la oscuridad. Luna gruñó, sus orejas erguidas, sus ojos ámbar escudriñando las sombras entre los árboles. El cristal pulsó con más fuerza, y una visión la golpeó: perros enjaulados, sus cuerpos temblando bajo luces frías, y el rostro del cuervo, sus ojos brillando con una codicia que no era humana. Pero también vio una manada, libre, corriendo bajo un cielo estrellado, sus ojos reflejando el mismo resplandor que el cristal. La visión era una promesa, pero también un desafío: cuidado. Gritó Clara, deteniéndose abruptamente. Un par de ojos brillaron en la oscuridad, bajos y feroces, acompañados por un gruñido que hizo que los pelos del lomo de Luna se erizaran. Era un lobo, su pelaje gris oscuro casi invisible contra los árboles, sus colmillos reluciendo bajo la luz de la luna. No estaba solo, dos sombras más se movieron detrás de él, sus pasos silenciosos pero deliberados. Luna se colocó frente a Mateo, su cuerpo tenso, ignorando el dolor de su herida. El cristal pulsaba, enviando una oleada de energía que la hizo sentirse más grande, más fuerte. «Quédate atrás, pequeño», dijo Clara, levantando un palo que había recogido del suelo. Pero su voz temblaba, y Luna sabía que el palo no sería suficiente. El lobo líder avanzó, sus ojos fijos en ella, no en Mateo ni en Clara. Había algo en su mirada, una curiosidad que iba más allá del hambre. Luna gruñó, no por miedo, sino por desafío. El cristal respondió, brillando con tanta intensidad que iluminó el claro, proyectando sombras danzantes en los árboles. Los lobos retrocedieron, confundidos, y por un instante, Luna sintió que el cristal los conectaba, como si compartieran un lenguaje antiguo. «Vámonos, ahora», susurró Clara, empujando a Mateo hacia un sendero lateral. Luna lo siguió, cojeando, pero manteniendo la mirada en los lobos, que no los persiguieron. El cristal parecía haberlos detenido, como si reconocieran su poder. Pero la calma no duró. El zumbido de un motor regresó, lejano pero acercándose. Los hombres no se habían rendido, y el bosque, aunque protector, no podía esconderlos para siempre. Siguieron el sendero, el arroyo a su lado brillando como un espejo roto bajo la luna. Clara los guió hasta un claro donde el bosque se abría, revelando una comunidad escondida, un grupo de cabañas de madera rodeadas por cercas bajas, con perros y gatos moviéndose libremente en un patio iluminado por faroles. El olor a comida, animales y humanidad llenaba el aire, un contraste cálido con la frialdad del bosque. Luna olfateó, captando la presencia de otros perros, no enjaulados, sino libres, felices. Era un lugar de refugio, un santuario. Una mujer salió de una de las cabañas, alta y de cabello corto, con un delantal blanco manchado de sangre seca. Era veterinaria, a juzgar por el olor antiséptico que la rodeaba. «Clara, ¿qué traes ahora?», dijo, su voz cansada pero amable. Sus ojos se posaron en Luna, y frunció el ceño al notar la herida en su flanco. «Esa perra necesita ayuda». Y rápido, Clara asintió, ayudando a Mateo a entrar en la cabaña principal. «Es más que una herida, Sofía», dijo. «Esta perra lleva algo dentro. Algo que no entiendo, pero que está matándola». Luna cojeó tras ellos, el cristal pulsando con cada paso. Dentro de la cabaña, el calor de una estufa la envolvió, pero no pudo calmar el dolor que crecía en su interior. Sofía, la veterinaria, la examinó con manos expertas, sus dedos explorando la herida con cuidado. «Esto es profundo», dijo, frunciendo el ceño. «Pero hay algo más. Siento,
algo extraño en su abdomen. No es normal. Mateo, sentado en un banco, apretó los puños. Es un cristal, dijo, su voz temblando. La obligaron a tragarlo. Y ahora la persiguen por eso. Sofía alzó una ceja, mirando a Clara. ¿Un cristal? ¿Qué clase de locura es esta? Clara suspiró, sentándose junto a Mateo. No lo sé, pero he oído rumores. Experimentos ilegales, laboratorios escondidos. Dicen que el cuervo está detrás de esto, un hombre que juega con cosas que no debería. Luna gruñó al escuchar el nombre, el cristal pulsando con más fuerza. Las visiones regresaron, agujas, jaulas, y un líquido brillante que fluía como sangre. Pero ahora también vio a Mateo, su rostro lleno de miedo, sosteniendo el cristal en sus manos, enfrentándose a una decisión imposible. La visión la llenó de un temor nuevo, no por ella, sino por el niño que se había convertido en su manada. Sofía trabajó rápido, limpiando y cosiendo la herida de Luna mientras murmuraba para sí misma. Este cristal está vivo, de alguna manera. Está consumiendo su energía. Si no lo sacamos, no durará mucho. Mateo se puso en pie, sus ojos llenos de lágrimas. No, gritó. No le quiten nada. Esos hombres la quieren por eso, y no dejaré que la lastimen más. Luna lamió su mano, un gesto de consuelo. No entendía las palabras, pero el dolor en la voz de Mateo era claro. El cristal pulsaba, y una nueva visión la envolvió, un laboratorio en llamas, perros corriendo libres, y el cristal brillando como un sol. Pero también vio a el cuervo, su rostro ahora claro, sonriendo mientras el mundo ardía. La visión era una advertencia, un futuro que dependía de lo que hicieran ahora. Sofía terminó de vendar la herida, pero su rostro estaba tenso. No puedo sacarlo sin matarla, dijo. Pero hay alguien que podría saber más. Un científico que trabajó en proyectos como este antes de desertar. Vive a unas horas de aquí, pero llegar hasta él será peligroso. Clara asintió, sus ojos fijos en Luna. Entonces iremos. Pero primero, esta perra necesita descansar. Luna intentó levantarse, pero sus patas cedieron, el cristal consumiendo su fuerza. Se tumbó en una manta que Sofía había extendido, su respiración agitada. Mateo se arrodilló a su lado, sus manos temblando mientras acariciaba su hocico. No te dejaré, Luna, susurró. Pero, si ese cristal te está matando, tal vez debería entregarlo. Luna gruñó, no por amenaza, sino por urgencia. El cristal era más que un objeto, era una misión, una conexión con los perros que había visto en sus visiones. No podía dejar que lo tomaran, no mientras ella estuviera viva. Pero la duda en los ojos de Mateo era un peso nuevo, una grieta en la confianza que habían construido. Clara puso una mano en el hombro del niño. Ella confía en ti, pequeño. Y tú debes confiar en ella. Ese cristal es más que una amenaza. Es una esperanza. Luna cerró los ojos, el cristal pulsando más despacio ahora, como si estuviera escuchando. En su mente, las visiones cambiaron, ya no eran solo de dolor y jaulas, sino de una manada unida, corriendo bajo un cielo claro. Pero entonces, un aullido resonó en su sueño, un llamado que venía de lejos, de los perros que aún estaban atrapados. Abrió los ojos de golpe, su corazón acelerado. Mateo también lo escuchó, su rostro pálido. Eso no es un lobo, susurró. Miró a Clara y a Sofía, sus manos apretando el pelaje de Luna. Creo que sé lo que tengo que hacer. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Mateo se puso en pie, corriendo hacia una mesa donde había un cuchillo pequeño. Lo levantó, su rostro lleno de una resolución que lo hacía parecer mayor de lo que era. Si el cristal la está matando, lo sacaré yo mismo, dijo, su voz temblando. Luna gruñó, levantándose con dificultad. El cristal pulsó, y una luz cegadora llenó la cabaña, deteniendo a Mateo en seco. Algo estaba a punto de cambiar, y no había vuelta atrás. La noche se había cerrado sobre el santuario, un manto de oscuridad roto solo por el resplandor tenue de los faroles que colgaban en el patio. Luna, con el pelaje aún húmedo por la lluvia y la herida en su flanco palpitando bajo el vendaje improvisado, permanecía alerta, sus ojos ámbar escudriñando las sombras más allá de las cabañas. El cristal en su interior latía con una urgencia que le cortaba el aliento, enviando oleadas de calor que contrastaban con el frío del bosque. Mateo, a su lado,
sostenía el cuchillo pequeño con manos temblorosas, su rostro pálido reflejando la luz del cristal que aún brillaba en la cabaña. Clara y Sofía, la veterinaria, lo miraban con una mezcla de asombro y temor, mientras los perros del santuario, inquietos, gruñían suavemente desde el patio. «No puedes hacer eso, pequeño», dijo Clara, su voz firme pero cargada de preocupación. Se acercó a Mateo, extendiendo una mano para detenerlo. «Ese cristal es parte de ella ahora. Sacarlo podría matarla», Mateo negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero la está matando», gritó, su voz rompiéndose. «No puedo dejar que muera por mi culpa», Luna gruñó, no por amenaza, sino por una urgencia que no podía expresar. El cristal pulsaba, y con cada latido, las visiones regresaban: un laboratorio subterráneo, jaulas alineadas contra paredes de acero, perros temblando bajo luces frías. Pero ahora las imágenes eran más claras, más urgentes. Vio a El Cuervo, su rostro afilado y sus ojos brillando con una codicia inhumana, manipulando un cristal idéntico al que llevaba dentro. La voz del hombre resonaba en su mente, un arma disfrazada de esperanza. Un poder que nadie sospechará. Luna no entendía las palabras, pero el peso de su propósito era claro. Ella era la portadora de algo que podía salvar o destruir, y no podía dejar que cayera en las manos equivocadas. Sofía se arrodilló junto a Luna, revisando la herida con dedos rápidos pero cuidadosos. «No sé qué es ese cristal», dijo, su voz baja. «Pero está integrado en su sistema. Si intentamos sacarlo ahora, no sobrevivirá. Necesitamos tiempo, y un lugar seguro», Clara asintió, sus ojos fijos en la ventana. «El refugio no será seguro por mucho tiempo. Esos hombres no se rendirán. Pero si sabemos dónde está el laboratorio, tal vez podamos detenerlos». Mateo dejó caer el cuchillo, el metal resonando contra el suelo de madera. «Yo sé dónde está», dijo, su voz temblando. «Lo vi en el mercado, hace semanas. Un almacén al otro lado de la ciudad, cerca del río. Pensé que era solo un rumor, pero hablaban de perros, de experimentos. Creo que es allí donde la obligaron a tragar el cristal». Luna alzó la cabeza, sus orejas erguidas. El nombre del laboratorio resonaba en su mente, un lugar que había visto en sus visiones, un lugar de dolor y miedo. El cristal pulsó, y una nueva imagen la golpeó: perros corriendo libres, sus ojos brillando con el mismo resplandor que el suyo. Era una promesa, pero también un desafío. Ella debía liderarlos, liberarlos, detener a El Cuervo. Pero su cuerpo estaba débil, la herida y el cristal consumiendo su energía con cada latido. Clara tomó una decisión. «Iremos esta noche», dijo. «Si ese laboratorio es donde están los otros perros, no podemos esperar. Pero debemos ser cuidadosos. El Cuervo no es solo un hombre. Es un monstruo». Sofía preparó un botiquín improvisado, mientras Clara reunía a los perros del santuario, un grupo de mestizos de pelajes desvaídos pero ojos alerta. Luna los miró, sintiendo una conexión inmediata. Eran su manada, aunque no los conociera. El cristal parecía reconocerlos también, pulsando con una energía que los hacía girar hacia ella, como si escucharan un llamado silencioso. Bajo el cielo negro, el grupo se internó en el bosque, guiados por Luna y el instinto que el cristal había agudizado. Mateo caminaba a su lado, su linterna apagada para no atraer atención. La noche era fría, el aire cargado de humedad y el aroma de la tierra. Luna cojeaba, pero su determinación era más fuerte que el dolor. Cada paso la acercaba al laboratorio, al lugar que había visto en sus visiones, al lugar donde los otros perros esperaban. Llegaron al borde de la ciudad al amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de gris. El almacén que Mateo había descrito se alzaba junto al río, un edificio de concreto cubierto de grafitis y ventanas tapiadas. El olor metálico era abrumador aquí, mezclado con el hedor de productos químicos y el miedo de los animales. Luna gruñó, sus dientes al descubierto, mientras los perros del santuario se agrupaban a su alrededor, sus ojos brillando en la penumbra. Clara señaló una entrada lateral, una puerta oxidada apenas visible entre las sombras. «Por ahí», susurró. «Pero debemos ser rápidos. Si el Cuervo está aquí, no estará solo». Luna lideró el camino, su cuerpo moviéndose con una precisión que desafiaba su herida. El cristal pulsaba, guiándola como un faro. La puerta cedió con un empujón,
revelando un pasillo oscuro que olía a antiséptico y metal. Los perros del santuario la siguieron, sus pasos silenciosos, mientras Clara y Sofía cubrían la retaguardia, armadas con herramientas improvisadas. Mateo se pegó a Luna, su mano rozando su pelaje como si buscara consuelo. El pasillo desembocó en una sala amplia, iluminada por luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido constante. Jaulas de acero alineadas contra las paredes contenían perros de todas las razas, sus ojos apagados por el miedo y el dolor. Algunos tenían tubos conectados a sus cuerpos, otros temblaban en silencio, pero todos alzaron la cabeza al ver a Luna. El cristal en su interior brilló con tanta intensidad que iluminó la sala, y un coro de aullidos bajos llenó el aire, un reconocimiento que hizo que el corazón de Luna latiera más rápido. «¿Estás aquí?», dijo una voz fría desde el fondo de la sala. Luna giró, sus ojos encontrando al hombre que había visto en sus visiones. El cuervo era alto, con el cabello negro peinado hacia atrás y ojos que brillaban con una intensidad inhumana. Vestía una bata blanca manchada de sangre, y en sus manos sostenía un dispositivo que emitía un zumbido agudo, similar al que había herido a Luna en la cabaña. «Sabía que volverías», dijo el cuervo, su sonrisa afilada como un cuchillo. «Ese cristal es la clave, perra. Un arma biológica disfrazada de energía limpia. Y tú eres el portador perfecto». «Nadie sospecha de un perro», Luna gruñó, colocándose frente a Mateo. Los perros del santuario se agruparon a su alrededor, sus gruñidos resonando como un trueno. Clara y Sofía avanzaron, pero el cuervo levantó una mano, y dos hombres armados emergieron de las sombras, bloqueando la salida. El cristal pulsó, y Luna sintió una energía nueva, una conexión con los perros enjaulados. No eran solo víctimas, eran su manada, y ella era su líder. «Ahora, Luna», gritó Mateo, arrojando una silla contra uno de los hombres armados. El impacto lo desestabilizó, y Luna aprovechó el momento. Con un salto, liberó a los perros de la jaula más cercana, rompiendo la cerradura con un mordisco impulsado por la fuerza del cristal. Los perros salieron, sus cuerpos débiles pero sus espíritus encendidos por la presencia de Luna. Los hombres armados retrocedieron, sorprendidos, mientras los perros del santuario se unían al ataque, un caos de gruñidos y ladridos. El cuervo apuntó el dispositivo hacia Luna, y una oleada de dolor la atravesó, haciendo que sus patas cedieran. Pero el cristal respondió, brillando con una intensidad cegadora. Los perros enjaulados aullaron, y uno por uno, las cerraduras de sus jaulas comenzaron a ceder, como si el cristal estuviera liberándolos. Luna se puso en pie, ignorando el dolor, y cargó contra el cuervo. Sus dientes se cerraron en su brazo, arrancándole un grito mientras el dispositivo caía al suelo. «Maldita perra», gritó, pero Luna no se detuvo. Los perros liberados se unieron a ella, una manada unida por un propósito común. Clara y Sofía luchaban contra los hombres armados, mientras Mateo corría entre las jaulas, abriendo las que aún estaban cerradas. La sala era un caos de movimiento y sonido, pero Luna solo veía al cuervo, su figura retrocediendo hacia una puerta al fondo. El cristal pulsó, y una visión final la golpeó, el laboratorio en llamas, los perros corriendo libres, pero el cristal brillando con una energía inestable, como si estuviera a punto de explotar. Luna gruñó, su cuerpo temblando mientras perseguía a el cuervo. Él se giró, sacando un segundo dispositivo, pero antes de que pudiera activarlo, el cristal en el interior de Luna brilló con tanta fuerza que iluminó toda la sala. Los perros aullaron, y el cuervo retrocedió, cubriéndose los ojos. «Esto no termina aquí», gritó, desapareciendo por la puerta. Pero Luna sabía que no podían dejarlo escapar. El cristal pulsaba, más rápido ahora, y una voz en su mente susurró: «Está comenzando». La sala tembló, y un zumbido grave llenó el aire, como si el cristal estuviera a punto de desatar algo incontrolable. El laboratorio era un caos de aullidos y metal, un torbellino de movimiento donde los perros liberados corrían entre las jaulas volcadas, sus gruñidos resonando contra las paredes de acero. Luna, con el pelaje erizado y la herida en su flanco sangrando bajo el vendaje, lideraba la carga, sus ojos ámbar brillando con una determinación que parecía alimentada por el cristal en su interior. El objeto pulsaba con una intensidad que le arrancaba jadeos, un latido que reverberaba en su cuerpo como un tambor de guerra. Mateo, Clara y Sofía luchaban a su lado, enfrentándose a los hombres armados que aún intentaban contener la revuelta. Pero el verdadero peligro estaba al fondo de la sala,
donde el cuervo había desaparecido por una puerta de acero, su risa fría aún resonando en la mente de Luna. El cristal brillaba con un resplandor cegador, iluminando la sala con destellos que parecían vivos, como si el objeto estuviera respondiendo a los aullidos de los perros liberados. Cada pulso enviaba una visión a la mente de Luna, una manada corriendo libre bajo un cielo estrellado, sus ojos reflejando el mismo brillo que el cristal, pero también una advertencia, una imagen del laboratorio consumido por llamas, el cristal desestabilizándose en una explosión que podía arrasar todo. Luna gruñó, su cuerpo temblando por el dolor y la energía que la consumía. No podía dejar que el cuervo escapara. No mientras tuviera el poder de destruir lo que ella estaba destinada a proteger. Luna, por aquí. Gritó Mateo, su voz cortando el caos mientras señalaba la puerta por donde el cuervo había huido. El niño, con el rostro sucio de polvo y lágrimas, sostenía una barra de metal que había arrancado de una jaula rota. Clara y Sofía luchaban contra los últimos hombres armados, usando sillas y herramientas como armas improvisadas. Los perros del santuario, junto con los recién liberados, formaban una manada unida, sus gruñidos resonando como un coro que desafiaba el zumbido de las máquinas del laboratorio. Luna corrió hacia la puerta, sus patas resbalando en el suelo manchado de sangre y productos químicos. La herida en su flanco ardía, pero el cristal la mantenía en pie, su energía mezclándose con su propia voluntad. Los perros la siguieron, una marea de pelajes y colmillos, sus ojos brillando con una intensidad que parecía reflejar el cristal. Mateo corría a su lado, su respiración agitada pero su rostro lleno de una valentía que contrastaba con su figura frágil. La puerta de acero estaba entreabierta, dejando escapar un aire frío que olía a antiséptico y metal. Luna se detuvo, olfateando el aire. El olor del cuervo estaba allí, mezclado con el aroma de cables quemados y algo más, algo vivo pero no humano. El cristal pulsó, y una visión la golpeó, un cuarto lleno de máquinas, tubos con líquido brillante, y el cuervo sosteniendo un segundo cristal, idéntico al que llevaba dentro. La imagen era clara, él planeaba activar algo, un arma que usaría el poder del cristal para un propósito que Luna no podía comprender pero que sentía como una amenaza. Empujó la puerta con el hocico, y el grupo entró en una sala más pequeña, iluminada por pantallas parpadeantes y el resplandor de un tanque lleno de un líquido verde que burbujeaba suavemente. En el centro, el cuervo estaba de pie, manipulando un panel de control. Su rostro, ahora completamente visible, era anguloso, con ojos que brillaban con una mezcla de locura y ambición. En su mano sostenía un dispositivo que emitía un zumbido agudo, y el cristal en su otra mano brillaba con la misma intensidad que el de Luna. «Llegaste justo a tiempo», dijo el cuervo, su voz cargada de un regocijo cruel. «Este cristal, perra, es el futuro. Un arma que controlará la voluntad de los vivos, empezando por los de tu especie. Y tú eres el primer paso». Luna gruñó, sus dientes al descubierto, mientras los perros detrás de ella se agrupaban, sus aullidos resonando en la sala. El cristal en su interior pulsó, y una voz que no era suya habló en su mente: «Únenos. Libéranos». No entendía las palabras, pero la urgencia era clara. Ella no era solo una perra, era la portadora de algo mayor, algo que conectaba a todos los perros en esa sala, a todos los que habían sufrido bajo las manos del cuervo. Mateo dio un paso adelante, la barra de metal temblando en sus manos. «Déjala en paz», gritó, su voz rompiéndose. «No te dejaré hacerle daño». El cuervo rió, un sonido que heló la sangre. «Pequeño estúpido, no entiendes nada. Este cristal no es solo poder. Es vida. Es control. Y esta perra lo lleva dentro porque es perfecta, nadie sospecha de un animal». Luna sintió el cristal pulsar con más fuerza, y una energía nueva recorrió su cuerpo, apagando momentáneamente el dolor de su herida. Los perros a su alrededor aullaron, sus ojos brillando con el mismo resplandor que el cristal. Era como si el objeto los conectara, uniendo sus instintos, sus corazones, en una fuerza que el cuervo no podía comprender. Luna avanzó, sus patas moviéndose con una precisión sobrenatural, mientras los perros formaban un círculo a su alrededor, una manada unida por un propósito común. El cuervo levantó el dispositivo, y una oleada de dolor atravesó a Luna, haciendo que sus patas cedieran. El cristal en su interior vibró, como si estuviera luchando contra el dispositivo. Los perros gruñeron, avanzando hacia el cuervo, pero él activó una palanca en el panel, y un zumbido grave llenó la sala. Las máquinas cobraron vida,
y el tanque de líquido verde comenzó a brillar con una intensidad que hería los ojos. Si no puedo tener el cristal, nadie lo tendrá. Gritó el cuervo, su rostro contorsionado por la furia. Presionó un botón en el panel, y el zumbido se intensificó, haciendo que el suelo temblara. Luna sintió el cristal en su interior desestabilizarse, como si estuviera a punto de romperse. Las visiones regresaron, fuego, caos, y los perros corriendo libres, pero también una explosión que consumía todo. Luna, no. Gritó Mateo, corriendo hacia ella. El niño se interpuso entre el cuervo y Luna, levantando la barra de metal con manos temblorosas. No la toques, el cuervo lo empujó con facilidad, enviando a Mateo al suelo. Pero Luna no lo permitió. Con un gruñido que resonó como un trueno, saltó sobre el cuervo, sus dientes cerrándose en su brazo. El hombre gritó, soltando el cristal, que rodó por el suelo, brillando con una luz que parecía viva. Los perros se abalanzaron, no para atacar, sino para proteger, formando un círculo alrededor del cristal caído. Clara y Sofía aprovecharon el caos, corriendo hacia el panel de control. Sofía, con manos rápidas, arrancó cables, intentando detener las máquinas. Pero el zumbido no cesaba, y el cristal en el interior de Luna pulsaba con una intensidad que la hacía temblar. Ella sabía lo que debía hacer. La voz en su mente era clara ahora: sacrificio o salvación. El cristal podía salvar a los perros, pero también podía destruirlos a todos si caía en las manos equivocadas. Luna se acercó al cristal en el suelo, sus patas temblando mientras la sangre goteaba de su herida. Los perros la miraron, sus ojos llenos de una confianza que la llenó de fuerza. Mateo se arrastró hacia ella, sus lágrimas mezclándose con el polvo del suelo. Luna, no. Gritó. Eres mi familia. Ella lamió su rostro, un gesto de despedida y amor. El cristal en su interior brilló con una intensidad cegadora, y Luna sintió que el mundo se detenía. Tocó el cristal en el suelo con el hocico, y una luz blanca envolvió la sala, cegando a todos. Los perros aullaron, un coro que resonó como un himno, mientras las máquinas comenzaron a fallar, sus luces parpadeando antes de apagarse. El cuervo gritó, su voz perdida en el caos. No puedes detenerlo. Pero sus palabras fueron ahogadas por el resplandor. Luna sintió el cristal en su interior fusionarse con el otro, una conexión que la llenó de una paz extraña, como si hubiera cumplido un propósito. Las visiones cesaron, reemplazadas por una calma absoluta, un silencio que prometía libertad. Cuando la luz se desvaneció, Luna seguía en pie, pero su cuerpo temblaba, exhausto. Los perros la rodearon, sus ojos brillando con una nueva fuerza. El cuervo yacía en el suelo, inconsciente, el dispositivo roto a su lado. Clara y Sofía corrieron hacia Mateo, ayudándolo a levantarse. El niño abrazó a Luna, sus lágrimas empapando su pelaje. Pensé que te perdía, susurró, su voz quebrándose. Luna lamió su mano, pero el cristal en su interior seguía pulsando, inestable, como si aún tuviera algo que hacer. La sala tembló de nuevo, y un crujido resonó desde las profundidades del laboratorio. El cristal brilló una vez más, y Luna supo que el peligro no había terminado. Algo estaba a punto de estallar, y ella era la única que podía detenerlo. El laboratorio temblaba, un rugido grave resonando desde sus entrañas como si el propio edificio estuviera vivo y agonizando. Las paredes de acero crujían, y el aire estaba cargado de un zumbido eléctrico que hacía que el pelaje de Luna se erizara. Ella permanecía en el centro de la sala, su cuerpo tembloroso pero firme, los ojos ámbar brillando con una intensidad que reflejaba el resplandor del cristal en su interior. La luz que había envuelto la sala al tocar el segundo cristal aún palpitaba, pero ahora era inestable, parpadeando como una estrella al borde del colapso. Los perros liberados la rodeaban, una manada unida por un lazo invisible, sus aullidos resonando como un canto que desafiaba el caos. Mateo, Clara y Sofía estaban a pocos pasos, sus rostros marcados por el polvo, la sangre y una mezcla de alivio y terror. El cuervo yacía inconsciente en el suelo, su dispositivo roto a su lado, pero el peligro no había terminado. El cristal, ahora fusionado en el cuerpo de Luna, vibraba con una energía que amenazaba con desatarse. Luna jadeaba, el dolor en su flanco y el peso del cristal consumiendo lo último de su fuerza. Cada pulso era una batalla, un recordatorio de que su tiempo se agotaba. Pero las visiones que el cristal le había mostrado no habían cesado: perros corriendo libres bajo un cielo claro,
una ciudad en paz, y una onda de empatía que se extendía como un río, tocando a todos los que la sentían. Era una promesa, pero también una advertencia. Si el cristal se desestabilizaba, todo lo que había luchado por proteger, Mateo, los perros, el santuario, podía desaparecer en un instante. Luna, tenemos que salir. Gritó Mateo, su voz quebrándose mientras corría hacia ella. El niño se arrodilló a su lado, sus manos temblando al tocar su pelaje manchado de sangre. Por favor, no te rindas ahora. Sus lágrimas caían sobre el hocico de Luna, y ella lamió su rostro, un gesto de consuelo que escondía su propia incertidumbre. No entendía las palabras, pero el amor en la voz de Mateo era un ancla, una razón para seguir luchando. Clara y Sofía trabajaban frenéticamente en el panel de control, arrancando cables en un intento desesperado por detener las máquinas que zumbaban con un tono cada vez más agudo. Esto está a punto de explotar. Gritó Sofía, sus manos cubiertas de hollín mientras manipulaba los controles. El cristal está sobrecargando el sistema, Luna gruñó, sus ojos fijos en el tanque de líquido verde que aún burbujeaba en el fondo de la sala. El cristal en su interior pulsó, y una voz que no era suya habló en su mente: tú eres el equilibrio. Sacrificio o salvación. La elección era clara, pero aterradora. El cristal podía liberar a los perros, podía cambiar el mundo, pero a un costo que Luna apenas comenzaba a comprender. Sus patas temblaron, pero se puso en pie, ignorando el dolor que le atravesaba el cuerpo. Los perros a su alrededor aullaron, sus ojos brillando con el mismo resplandor que el cristal, como si entendieran lo que estaba en juego. Mateo se aferró a su pelaje, sus lágrimas empapando su camiseta sucia. No puedes hacerlo. Gritó. No te dejaré morir. Eres mi familia. Luna lo miró, sus ojos ámbar encontrando los suyos. Había algo en el niño, una bondad que le recordaba a la niña que la había amado antes del incendio, antes de las calles. Pero ahora no era solo por Mateo. Era por los perros que había liberado, por los que aún sufrían en otros laboratorios, por un mundo que necesitaba aprender lo que el cristal podía enseñar. Ella lamió su mano, un gesto de despedida y promesa, antes de girarse hacia el tanque. El zumbido de las máquinas se intensificó, y el suelo tembló con más fuerza. Clara y Sofía retrocedieron, sus rostros pálidos. No hay tiempo. Gritó Clara, corriendo hacia Mateo para alejarlo. Tenemos que salir ahora, pero Luna no se movió. El cristal pulsó, y una visión final la envolvió, una onda de luz extendiéndose desde su cuerpo, tocando a los perros, a los humanos, a la ciudad entera. No era una explosión de destrucción, sino de conexión, un destello de empatía que hacía que todos sintieran lo que los perros sentían: amor, lealtad, dolor. Era el verdadero propósito del cristal, no un arma, sino un puente entre corazones. Luna avanzó hacia el tanque, sus patas temblando pero decididas. Los perros la siguieron, un círculo de pelajes y colmillos que parecía protegerla, guiarla. El cristal en su interior brilló con tanta intensidad que iluminó la sala, ahogando las luces fluorescentes. Mateo gritó su nombre, pero Clara lo sujetó, arrastrándolo hacia la salida. Ella sabe lo que hace, pequeño. Dijo, su voz quebrándose. Confía en ella. Luna tocó el tanque con el hocico, y el cristal en su interior se fusionó con el líquido verde, desencadenando una reacción que hizo temblar las paredes. La luz blanca creció, envolviendo todo, y por un instante, Luna sintió que flotaba, libre del dolor, libre del peso del cristal. Vio a los perros corriendo, a Mateo sonriendo, a un mundo donde los animales no eran herramientas, sino compañeros. La onda de luz se extendió, no como una explosión, sino como un susurro, tocando a todos los que estaban cerca. Cuando la luz se desvaneció, el laboratorio estaba en silencio. Las máquinas habían dejado de zumbar, y el tanque estaba apagado, el líquido verde reducido a un charco inerte. Luna yacía en el suelo, su cuerpo inmóvil pero su pecho subiendo lentamente. Los perros la rodearon, lamiendo su pelaje, sus aullidos bajos llenos de gratitud. Mateo se liberó de Clara y corrió hacia ella, cayendo de rodillas a su lado. Luna, estás viva. Gritó, abrazándola con tanta fuerza que su pequeño cuerpo temblaba. Lo hiciste. Lo hiciste. Clara y Sofía se acercaron, sus rostros llenos de asombro. No sé qué pasó, dijo Sofía, revisando a Luna con manos temblorosas. Pero el cristal,
ya no está en ella. Se fusionó con algo, lo desactivó. Luna abrió los ojos, su ámbar brillando con una calma nueva. El dolor había desaparecido, y aunque su cuerpo estaba débil, sentía una paz que no había conocido desde su vida antes de las calles. Los perros a su alrededor la miraron, sus ojos llenos de una conexión que no necesitaba palabras. El cristal había cumplido su propósito, no como un arma, sino como un catalizador de empatía, un recordatorio de lo que los perros podían enseñar a los humanos. Días después, el santuario se había transformado en un lugar de esperanza. Los perros liberados del laboratorio correteaban en el patio, sus heridas sanando bajo el cuidado de Sofía y los voluntarios que habían llegado, atraídos por las historias de lo que había pasado. Mateo, ahora parte de la comunidad, trabajaba junto a Clara, construyendo un nuevo refugio en honor a Luna. La perra, aunque aún débil, caminaba entre los perros, su presencia un faro para todos. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja cálido, Mateo se sentó junto a Luna en una colina que dominaba el santuario. «Tú nos enseñaste a ser mejores, Luna», susurró, acariciando su pelaje. «Nunca lo olvidaré». Luna lamió su mano, sus ojos fijos en el horizonte. El cristal ya no estaba en su interior, pero su legado permanecía, en los perros que corrían libres, en los humanos que ahora los miraban con respeto. Ella había cambiado algo, no solo en el santuario, sino en el mundo, pero mientras el sol se hundía, un cachorro del santuario correteó hacia ellos, algo brillando en su hocico. Mateo se inclinó, curioso, y su rostro palideció. Era un cristal, pequeño pero idéntico al que Luna había llevado. Brillaba con un resplandor tenue, como si estuviera vivo. Luna gruñó suavemente, sus ojos encontrando los de Mateo. El cristal había desaparecido, pero su poder no. ¿Era el fin de su historia, o un nuevo comienzo? Luna se puso en pie, su mirada fija en el horizonte. Los perros del santuario aullaron, un coro que resonó en el valle. Algo nuevo estaba llegando, y ella estaría lista para enfrentarlo, con Mateo a su lado, y una manada que nunca la abandonaría.